Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares, que en el día de hoy separamos de este tiempo para ver una proclama de la palabra del Señor bajo el tema Gracia Inigualable, en este espacio de valores de la fe. Leamos la escritura en 1 de Pedro capítulo 5 verso 10 y dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu gracia. Pedimos en el día de hoy que nos ayudes a compartir tu palabra con tu pueblo. Derrama tu gracia, poder y presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos a compartir esta palabra y hacer que ella llegue a los corazones. Haz que tu palabra sea suficiente para hablar a nuestras vidas y revelarnos, Señor, tu perfecta y linda voluntad para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos queridos, como le comenté hace unos segundos, en el día de hoy me gustaría que me acompañaras en un recorrido por las Escrituras para afirmarnos en la verdad de que esta gracia que nos ha redimido es inigualable. Que al final del día salte de nuestro ser una exaltación a nuestro bendito Señor al comprender que si no fuera por su gracia sería imposible el disfrute de los privilegios y riquezas espirituales que hoy disponemos. Comencemos. ¿Qué significa gracia? Gracia es favor inmerecido. Entonces, al hablar de gracia de Dios, nos estamos refiriendo al pago de nuestra redención hecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y aquellas bondades, misericordias y bendiciones que acompañan a esta gran salvación hecha por amor y que recibimos gratuitamente sin merecerlo. Veamos cómo se describe la gracia en las Escrituras. Su significado más amplio, como dijimos hace unos segundos, es favor de Dios. Favor es la palabra que se usaba en el hebreo para describir los beneficios que tenía una estrecha amistad. Es el término que usa la palabra para ilustrar estar en el secreto de Dios. La palabra nos dice en Gálatas capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por lo tanto, su gracia significa poder estar en su secreto, disfrutando su favor mientras proclama su Santo Espíritu desde muy adentro de nuestro ser, Abba, Padre, la expresión más tierna y delicada hacia nuestro Padre Celestial. ¿Será que valoramos esta salvación mucho más allá que un beneficio o transacción de redención? Hemos entendido que el mayor goce de este evangelio es el disfrute de una estrecha comunión con nuestro Salvador. Esta gracia está concebida para que los redimidos podamos estar en el secreto de su santa presencia, sin temores y en plena certidumbre de fe. Estimado, la palabra nos habla de favor de Dios en Proverbios capítulo 12, versículo 2, diciendo: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Luego en el Salmo 35 encontramos: porque un momento será su ira, mas su favor dura toda la vida. Esta salvación la recibimos por gracia. Hechos capítulo 15, verso 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Como Romanos 8:24 nos afirma: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esta gracia entonces es abundante y fue provista por nuestro Jesús.
Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 5, verso 18 en adelante dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, escuche esto, sobreabundó la gracia. Por su gracia tenemos el perdón. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tito capítulo 3 en adelante dice, pero cuando se manifestó, escuche esto, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estimados, gracia es misericordia oportuna. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los dones que hoy tenemos y talentos son dados por su gracia. Primera de Pedro 4, verso 10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos vida eterna por su gracia. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga esto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces recibimos el llamado de Dios por su gracia, como nos dice Gálatas 1:5, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Somos consolados por su gracia, como dice segunda de Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Su gracia es suficiente. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Su gracia es gloriosa. Efesios 1:5-6 nos dice, en amor, habiéndoos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su gracia es grande. Hechos 4:33 nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Su gracia es diversa y cumple un abanico amplio. Por lo tanto, debe ser administrada responsablemente y libre de prejuicios. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así, su gracia es abundante, como nos dice Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta gracia es inmerecida. Testifica el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 1:12 en adelante: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estimados, tú y yo estamos bajo su gracia. Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los hijos reciben de esta gracia. Juan 1:16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Si permanecemos entonces en pie, es por su gracia. Romanos 5:2 nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracia abundante tendremos en Él. Segunda de Corintios 9:8 nos dice: y poderoso es Dios, oiga esto, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nos esforzamos entonces por su gracia. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos crecer por su gracia. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora y hasta la eternidad, el día de la eternidad. Amén. Los creyentes hablamos con la gracia del Señor. Efesios 4 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidado cuando se trata de abusar de la gracia de Dios. Judas, verso 4 nos dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al único Dios soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 2 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así pues, tenemos que tener cuidado con desechar la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 20 al 21 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y continúa el verso 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estimados, es imposible mezclar ley con gracia para ser salvos.
Gálatas 5, 3 al 4 nos dice: y otra vez testifico a otro hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley hoy justificáis. De la gracia habéis caído. La gracia tiene consigo beneficios, bendiciones y promesas extraordinarias. Veamos qué maravillosa es esta gracia. Es un mejor pacto. Hebreos 8:10 nos dice: por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Estar en esta gracia significa que somos salvos. Hebreos capítulo 10, 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta gracia nos perfecciona. Hebreos 9, verso 11 al 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y continúa el verso 12: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta gracia nos da mejores promesas. Como dice Hebreos capítulo 8, verso 6, por ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esta gracia nos capacita. Tito 2, 11 al 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuche esto: enseñándoos que, número 1, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Número 2, vivamos en este siglo sobrio, es decir, concertando prioridades sin locuras o arrebatos. Número 3, justo, o sea, en trato honrado hacia nuestros semejantes. Y número 4, piadosamente, esto es, honrando a Dios con vidas restauradas. Ciertamente, ¿cómo es que llegamos a recibir la gracia de Dios? Es a través de la fe en Cristo Jesús. Romanos 4:16 nos dice: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Y continúa Romanos 5, verso 1 al 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero que concluyamos en el día de hoy retomando el verso inicial para confirmarnos en el hecho de que Dios es el Dios de toda gracia. Como afirma Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, Él es quien nos sustenta por su gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él es quien nos llamó para su gloria después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él es quien nos libra de la aflicción y nos saca a lugar espacioso, quien nos permite pasar airosos en medio de los contratiempos de la vida. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él es quien nos perfecciona porque somos imperfectos. Él es quien nos afirma porque en ocasiones nos sentimos inseguros antes del porvenir. Él es quien nos fortalece cuando temblamos frente al fragor intenso de la batalla. Él es quien nos establece aun cuando los pronósticos no son favorables. Y quiero terminar con el Salmo 84:11 que dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Estimados, veamos algunas conclusiones. Si no fuera por su gracia, número 1, no estuviéramos ni usted ni yo aquí haciendo la historia.
Número 2, no pudiéramos disfrutar de este evangelio. Y tampoco, número 3, sería posible el disfrute de la presencia sublime de su Espíritu Santo en nosotros, que nos convence, que nos lleva a Jesús y nos hace vivir para Él, para su gloria, honra y alabanza. Ciertamente no pudiéramos imaginar una vida fuera de su gracia, amor y misericordia. Por favor, cuidemos y honremos su gracia en nosotros. Acompáñame en una oración en este día. Padre Santo, te doy gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu gracia extraordinaria, inigualable y sublime a favor nuestro. Qué bendito evangelio el que nos sostiene. Gracias, Padre, por esta verdad tan sublime, el reconocer y saber que no somos salvos por nuestras obras, ni nuestros méritos, ni nuestras capacidades, ni tampoco por suerte u oportunidad que conseguimos tener, sino por su gran amor, por su gracia inigualable para cada uno de nosotros. Pido en esta hora que bendigas a cada uno de los que me han escuchado. Si en este día está tambaleando su fe, han dudado de la gracia suya, sea tu mano sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que está enfermo, reciba sanidad. Si hay alguien que está cautivo por el enemigo, sea libertado en el nombre de Jesús. Por la sangre preciosa de tu Hijo Cristo, reciba ese poder, esa presencia, ese toque de liberación que tú sabes dar. Si hay alguna persona que me ha escuchado en este día y todavía no le ha dicho sí a Jesús, todavía se ha mantenido como espectador, esperando quizás otro momento, esta es tu oportunidad de aceptar la gracia de Dios, de decirle a Jesús: ven a mi corazón, quiero ser tu hijo, quiero que me laves con tu sangre preciosa para poder disfrutar de tu gracia inigualable. Cierra tus ojos allí y repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón, limpia todos mis pecados, hazme tu hijo desde esta hora. Ayúdame, Señor, a recibir ese toque de salvación y de perdón suyo en mi alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, como te habrás dado cuenta, esta proclama de la palabra del Señor tiene mucha información. Así que te invito a que lo veas despacio. Si es posible, velo nuevamente. Toma nota de aquellas verdades que luego debes repasar. Que tengamos bien presente que su gracia nos permite deleitarnos en esta salvación y sentir que fluye cómodamente desde nuestro interior la voz del Espíritu Santo diciendo: Abba, Padre. Pasa la voz y comenta lo que has aprendido hoy. Sé un misionero de esperanza y dile a alguien más que esta gracia es inigualable. Que Dios te bendiga y te guarde, y te veo en un próximo video, en un próximo tiempo, para hablar más de la palabra de Dios, para proclamar su grandeza en este espacio de valores de la fe. Amén.